Buenas tardes, somos el grupo número 4 formado por Luciano Galán, Ángel Cañas Baliña, Elena Birkozel y Miguel López. Nuestro trabajo consiste en la realización de una planta de producción de mascarillas. Como podemos ver en el índice, esta presentación va a constar de 5 puntos, donde empezaremos explicando cuál ha sido el objeto y el alcance del proyecto. Continuaremos con el estudio de mercado, donde analizaremos la situación actual y el futuro, tanto a corto como a largo plazo, así como los posibles clientes, proveedores y competidores. Después trataremos el estudio técnico del emplazamiento de la nave y los requisitos mínimos que debe disponer esta, ¿vale? Una vez determinado el emplazamiento, continuaremos con el estudio económico y financiero del proyecto para conocer la viabilidad del mismo. Por último, acabaremos con el análisis del estudio del impacto medioambiental que genera la fabricación de las mascarillas. Respecto al objeto y al alcance, este proyecto consiste en la realización de un estudio de viabilidad y la realización de la preingeniería de una línea de producción de mascarillas. Para ello se realizará un estudio de mercado, el estudio técnico, el análisis económico y financiero, el análisis del impacto medioambiental y por último realizaremos una disposición preliminar de la planta propuesta. Ahora voy a presentar el estudio de mercado de las mascarillas quirúrgicas. Primero voy a hablar del estado actual del mercado. Al principio de la pandemia, Europa pasó un momento muy crítico y apenas podía cubrir el 8% de la demanda interna con productos propios. El resto lo tenía que comprar fuera, sobre todo a China, ya que más del 75% de las mascarillas del mundo se fabricaban en Asia. Y luego en el año pasado el objetivo era ser más autosuficiente en las situaciones de crisis y ser menos dependiente del mercado asiático. Así han surgido muchas fábricas nuevas de mascarillas y la nuestra también contribuiría a ello. Y como resultado, el mercado de mascarillas quirúrgicas ha crecido enormemente y es poco probable que vuelva a los niveles anteriores de la pandemia, aunque disminuya en los años venideros. Esto se puede ver también muy bien en el mercado estadounidense, a la derecha, donde hubo un incremento del 210% del año 2019 al 2020 de la cuota del mercado. En cuanto a la localización de la planta, los requisitos más importantes que deberá cumplir son, primero, que la fábrica esté bien conectada para facilitar la logística de distribución del producto por carretera y por el mar. Por lo tanto, la Bahía de Cádiz es un lugar idóneo en este sentido. Además, debe haber una población activa para la proporción de personal cualificado contratable. También tiene que haber facilidad para conseguir los permisos de obra civil, la calificación ambiental y también la puesta de marcha por parte del ayuntamiento de la localidad. La cercanía de servicios de emergencias también es importante en cuanto a la rapidez con la que los servicios de emergencias pueden acceder a la zona en caso de suceso de riesgo. Y tras la evaluación se determina que la ubicación más idónea para la planta industrial es el polígono de fábricas en el municipio de San Fernando. Y aquí en estas imágenes se puede ver la planta industrial. En el ámbito de la producción de las mascarillas, en los últimos años se han incorporado muchas fábricas nuevas, ya que es un mercado muy abierto. Pero nosotros nos comparamos solo con productores que, por ejemplo, también fabrican las mascarillas de alta calidad en España y las venden en grandes cantidades a clientes grandes. Y estas empresas en España pueden ser, entre muchas otras, por ejemplo, Iberomask, Safe Iberia o Maskval. Y la mayoría de los fabricantes de mascarillas no presentan diferencias significativas y es difícil destacar, ya que todos venden las mascarillas con estándares de calidad y precios muy económicos. Pero por otro lado, se puede suponer que el mercado no está saturado y por eso para nosotros como fabricante nuevo de mascarillas se puede entrar fácilmente en el mercado.
Con respecto a los proveedores, solo tenemos en cuenta los que producen sus materiales en España para que nuestras mascarillas puedan llevar el sello Made in Spain, y además seríamos independientes de los mercados asiáticos y la economía española está siendo apoyada. También es importante que los materiales tengan rutas de transporte cortas para que la llegada de la materia prima sea más segura y además es mejor para el medio ambiente. Entonces nosotros nos decidimos contratar a la empresa Antenor, situada en Sevilla, para que nos suministre los materiales. Esta empresa ofrece un material de alta calidad como un paquete completo, es decir, las 3 capas de tejido, las bandas elásticas y la banda metálica flexible para la nariz. Sí, en cuanto a los clientes, hemos decidido que solo venderíamos las mascarillas quirúrgicas en grandes cantidades y no a clientes particulares. Los principales clientes serían, entre otros, el gobierno, los hospitales y farmacias y empresas grandes. El objetivo, entonces, es hacer contratos de larga duración, asegurando una demanda constante y a un precio competitivo, ya que aunque la demanda de mascarillas quirúrgicas disminuya en los años posteriores a la pandemia, nunca descienda a los niveles anteriores al 2020. En este apartado se va a discutir el análisis de viabilidad de la planta desde un punto de vista puramente técnico. En primer lugar, debe determinarse el diseño del producto que va a fabricarse. Las mascarillas que van a fabricarse son mascarillas quirúrgicas formadas por 3 capas de tejido no tejido, cada una de ellas con unas características determinadas y diseñadas para detener distintos tipos de micropartículas. Para el soporte de la mascarilla va a usarse un hilo elástico, lo cual sumado a las 3 capas da un total de 4 materias primas que deben importarse a la planta de forma regular. Las condiciones de diseño deben ser tales que se consiga una protección del tipo 2, la cual permitiría, según BOE, vender las mascarillas a distintas instalaciones sanitarias. Existen diversas maneras de realizar la fabricación del producto. Puede realizarse de forma manual, en un proceso artesanal, o puede realizarse de forma automatizada en distintas líneas de producción. En este caso se ha seleccionado una línea de producción compacta de la empresa Laspure, que es capaz de, desde cargar la materia prima, realizar todos los procesos de fabricación hasta expulsar el producto, dejando como tarea manual la carga de la materia prima y el empaquetamiento del producto. Se tiene que, para fabricar estas mascarillas, en primer lugar va a realizarse una inspección visual, luego va a realizarse un cortado y plegado que una las mascarillas entre sí, las cuales van a pasar a 2 líneas en las que se va a termosellar las mascarillas entre sí y con el hilo elástico. Finalmente, en la salida puede recogerse manualmente y empaquetarse el producto. El modelo elegido es capaz de producir hasta 120 unidades por minuto. Por tanto, por cada línea que podamos colocar en la planta podremos producir 120 unidades por minuto. Para poder sostener la producción en estas líneas de fabricación es necesaria una serie de requisitos. Por línea de producción es necesario suministrar una potencia eléctrica máxima de 20 kilovatios. Potencia activa en este caso. También se requiere una carga de aire a presión de al menos a 5 bares. Y además las condiciones dadas en la planta, que diferencian de otras plantas, son la presencia de una carga microbiana muy reducida y una alta limpieza en la planta, debido a que se está fabricando un producto sanitario. Abordando el requisito del requerimiento de potencia, se debe instalar una instalación eléctrica capaz de soportar, según lo calculado por el reglamento electrotécnico de baja tensión, que se calcula en función del área de la planta, de 112,5 kilovatios, y según una estimación de potencia manual, sumando las cargas más importantes y aplicando coeficientes de simultaneidad, una potencia máxima de 123 kilovatios, que es acorde con lo que nos solicita el reglamento electrotécnico de baja tensión. En ambos casos, puesto que la compañía de distribución que opera en el polígono que se ha elegido es Endesa Distribución Eléctrica, al sumar más de 100 kilovatios de potencia requerida, va a requerirse de la instalación de un centro de transformación particular.
puesto que nosotros no vamos a construir la planta, lo que sí debemos asegurarnos es de adquirir una planta que ya tenga su propio centro de transformación para poder cumplir los requisitos de potencia. No se va a entrar en detalle sobre los elementos internos de la instalación eléctrica porque ya serían parte del proyecto, pero sí que tiene que quedar claro que se necesita un centro de transformación externo particular para esa planta a la hora de elegirla. Por otra parte, para los requisitos de presión, se va a realizar el montaje de una sala que va a contener 2 turbocompresores encargados de dar el caudal necesario para todas las líneas que vayan a montarse. Estos turbocompresores tienen que ser tales que tengan la capacidad para trabajar a una carga baja al estar funcionando los dos a la vez, de tal manera que se asegure un buen rendimiento y una buena vida de cada uno de los turbocompresores, y al mismo tiempo deben de poder tener la capacidad de alimentar a toda la planta en caso de que uno de ellos por cualquier motivo esté fuera de funcionamiento. De esta manera se asegura una robustez del proceso productivo de la planta, puesto que se tiene una duplicidad que impediría que la planta tuviera que pararse en caso de una avería de uno de los turbocompresores. Puede, por ejemplo, ponerse en contacto con la empresa Turbocádiz, que opera en Cádiz y instala turbocompresores de todo tipo. En el caso de la ventilación, como se ha dicho, se requiere un ambiente excepcionalmente limpio, con una baja cantidad de microorganismos y de partículas en suspensión. Para ello, se tiene que acondicionar la nave, aislando los cerramientos para reducir las infiltraciones y asegurando que el aire que entre en la planta entre en su gran mayoría a través del sistema de ventilación, que va a contener filtros que purifiquen el aire. Para realizar la ventilación se recomienda el uso de un sistema de ventilación climatizada por tubos, puesto que al ser de un techo alto pueden colocarse tubos con facilidad. En cuanto a la climatización de la planta, se usará el mismo sistema que se usa para su ventilación. Se tratará de una única unidad de tratamiento de aire que, como ya se ha dicho, usará un sistema de distribución por tubos y estará equipada con una bomba de calor. Esta bomba de calor debe seleccionarse para que tenga unos rendimientos estacionales de verano e invierno que aseguren una eficiencia energética adecuada para el clima en el que va a instalarse. Una vez planteados todos los requisitos, podemos ya plantear el análisis de soluciones. Se van a instalar 4 líneas de producción, que son las líneas de producción que pueden instalarse de forma cómoda, teniendo en cuenta el espacio para inventarios y zonas de control de calidad. Estas 4 líneas deben producir entre 400 y 480 ítems por minuto, dato necesario para poder calcular el flujo de caja. Se va a instalar 120 kilovatios de potencia, lo cual va a requerir un centro de transformación propio que debe adquirirse junto a la planta. Se van a instalar un par de turbocompresores y se va a adecuar una sala para el uso de estos turbocompresores, lo cual supone una tercera inversión. Y por último, se requiere una inversión para adecuar la nave industrial a las condiciones de ventilación, climatización y aislamiento que se requieren para la producción de material sanitario. Para terminar con el análisis de viabilidad técnica, se ha hecho una propuesta de layout de la nave industrial. Aquí podemos ver las distintas zonas diferenciadas, como pueden ser el comedor, el vestuario, una sala de máquina donde se encuentra el turbocompresor, luego 2 patios, uno delantero y otro trasero, el centro de transformación aquí en la esquina derecha inferior, y luego está la zona de producción, donde podemos ver aquí una estantería con un par de mesas, como una zona de almacenaje. Luego aquí se ven representadas las 4 líneas de producción que tendremos. Luego aquí abajo una zona de almacenaje tras las salidas de la mascarilla, y por último una zona de ensamblaje y de carga y descarga. Esta puerta es donde será la carga y descarga de la mascarilla. Luego hay una pequeña planta arriba donde está la zona administrativa, donde hay unas oficinas, un despacho y un archivo. Continuamos con el análisis de viabilidad económica y financiera. Para este estudio de viabilidad económica se van a calcular marcadores como son el TIR, el BAN o el punto de amortización de la inversión inicial. Antes de hacer estos cálculos es muy importante conocer ciertos datos como son la inversión inicial,
los salarios de los trabajadores, los costes indirectos, el mantenimiento y la facturación. Comenzando por la inversión inicial, para tener este valor se han tenido en cuenta factores como la compra de la nave industrial, la adecuación de la iluminación, ventilación y estanqueidad, las líneas de producción y la sala de turbocompresor. Aquí vamos a ver los precios unitarios de cada una de esas unidades, luego las unidades de cada una de ellas y por último el precio total, que es de 2.210.000 euros. Lo siguiente de lo que se habla es del salario de los trabajadores. Se han tenido en cuenta que habrá 2 turnos de trabajo de 8 horas cada uno y que habrá un total de 250 días laborales. Aquí en esta tabla podemos ver las ocupaciones que serán necesarias para poder llevar a cabo nuestra producción, que son operarios de cualificación media, de cualificación alta, ingenieros industriales y dedicados a la logística. Aquí vemos el número de trabajadores de cada una de esas ocupaciones que harán falta y sus salarios anuales. Y finalmente, en un año, lo que es el dinero que se va a destinar en salario va a ser de 336.000 euros. Se continúa hablando de los costes indirectos y de mantenimiento. Comenzando por los costes indirectos, se ha incluido la potencia eléctrica contratada y una estimación del consumo eléctrico al año, estimando que se gastará en eso 121.200 euros. Y respecto al coste de mantenimiento, se contratará una empresa que hará un mantenimiento durante 10 meses a un coste de 4.500 euros al mes, ascendiendo a un total de 45.000 euros al año. Para terminar, se habla de facturación. Se han estimado una producción de 96 millones de mascarillas quirúrgicas, de las cuales se venden todas el primer año, que será el primer año de producción, que es 2022. Y luego la demanda se irá reduciendo a medida que pasen los años y mejore la situación epidemiológica. Entonces, teniendo en cuenta que el precio de producción es de 0,1 euros y el precio de venta es de 0,03 euros, se estima un balance anual de 1.920 euros. Perdón, 1.920.000 euros. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, todos los aspectos que hemos hablado previamente, se tiene en cuenta que el flujo de caja anual va a ser de 1.417.800 euros. Ya con todos estos datos podemos calcular los marcadores que mencioné al principio. Aquí podemos ver que se ha calculado el TIR, por ejemplo, que sale un 39%, siendo un proyecto económicamente rentable. El VAN, que se ha calculado un VAN al 1%, y el VAN del proyecto es de 3.690.047,45 euros, por lo que este proyecto genera beneficios. Luego, el valor acumulado, que este valor acumulado es un parámetro con el que se calculan los beneficios totales que se acumulan en el lapso de tiempo de 10 años, en el que se está estudiando la rentabilidad. Para este proyecto, en el año 2030, se van a obtener los beneficios de 3.963.343,13 euros. Luego, el índice de rentabilidad mide de forma relativa las ganancias netas del proyecto en toda su vida útil frente a la inversión inicial. La estimación actual sitúa su valor en 2,69, lo que significa que por cada euro invertido, los inversores percibirán un mínimo de 2,69 euros. Y para terminar, el punto de amortización, que es el año en el que se recupera la inversión inicial. En este proyecto, esta inversión se recupera en el año 2023. Aquí vamos a ir viendo en esta tabla, al pasar los años, cómo se va reduciendo ese coeficiente de demanda. Y sabiendo que el primer año está un flujo de caja negativo de 2.910.000, que es la inversión inicial, y a poco podemos ver que se ve un flujo de caja que poco a poco se irá reduciendo. Todo esto debido a que la demanda se reduce. Ahora, para terminar mi parte, hablaré sobre el estudio de viabilidad financiera. Ante el gran impacto del COVID-19 y la gran importancia que tienen las mascarillas quirúrgicas en estos tiempos, hay 10 inversores claros para este proyecto. El primero será uno de los grupos empresariales más importantes del país, como es Inditex. Y otro será el gobierno de España, aliado también con la Junta de Andalucía. Entonces, este gobierno ha llegado a un acuerdo con Inditex para que rápidamente se pueda implantar una fábrica de mascarillas quirúrgicas, ya que en esta situación la demanda es muy alta y el producto escasea. En esta tabla ahora vamos a ver el reparto por parte de los inversores para la inversión inicial, donde la compra de la nave industrial va a ser de un 50% para cada uno de los inversores, suponiendo un coste de 1 millón de euros para cada uno. Luego, la adecuación de la nave industrial va a ser 100% corrida por parte de Inditex, al 100%. Luego, las líneas de producción LZ Q1 serán cedidas en un acuerdo con la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, en un concepto de Pay as you earn, donde se entregan sin coste lotes de producción hasta que se cumpla la suma cedida. Y para terminar, el turbocompresor correrá por parte de Inditex.
En este apartado vamos a tratar sobre el impacto medioambiental que genera la fabricación de las mascarillas. El mayor impacto es debido al propio tejido de las mascarillas, ya que éstas están formadas por microfibras plásticas que tardan más de 300 años en degradarse, afectando así a la fauna y a la flora de la zona. El mal reciclaje de las mascarillas está generando la muerte de miles de especies animales alrededor de todo el mundo, ya que las confunden con posibles alimentos. Para evitar esto, Inditex S.A. se compromete a la realización de campañas de información hacia los consumidores para su correcto reciclaje. Además, de incentivar la realización de pequeñas acciones como el de cortar las gomillas. De esta forma evitaremos que los animales se puedan quedar atrapados. Otra de las medidas respecto al producto será el de eliminar el plástico de un solo uso. Para ello envolveremos los paquetes de mascarillas en tejidos biodegradables como la celulosa y el empleo de cajas de cartón reciclable para su envoltura, que no requieran del proceso de hidrocarburos como los termoplásticos. Respecto a la fabricación, el mayor impacto se genera debido a aquellos productos que no cumplan con los estándares de calidad, así como los restos de materiales no utilizados en el proceso. Por otro lado, también tendremos la contaminación que se genera por el propio uso de la energía eléctrica. Para ello, nos comprometemos a la búsqueda de una empresa comercializadora que disponga del certificado de energía 100% renovable y la instalación de una planta fotovoltaica para reducir el consumo eléctrico procedente de la red.